Y ahora vamos a hablar de algo realmente preocupante. Muchos pensamos que no nos va a tocar hasta que realmente vemos gente cercana que pasa por esto. El VIH, el SIDA. Veamos en este informe lo que ocurre en la actualidad y sobre todo en la población juvenil. 2 de cada 4 personas contagiadas con VIH en nuestro país son jóvenes, según datos oficiales del Programa Nacional de Control del SIDA. De los 1.443 nuevos casos que tenemos en Paraguay de nuevas infecciones de VIH, 53% de ellos afectan a personas jóvenes. Es decir, estamos hablando de una franja etaria de entre los 10 y 34 años. Aproximadamente son 750 nuevos casos de VIH que afectan a los jóvenes. En el 2017, casi 4 personas por día se venían transmitiendo VIH en Paraguay, es decir, eran nuevas personas que vivían con VIH. De ese total, podemos decir que 2 personas eran jóvenes, es decir, 2 personas jóvenes por día en Paraguay vienen transmitiéndose con VIH. Otro dato alarmante, según los informes oficiales, es que el 98% de los jóvenes contrajeron el VIH vía transmisión sexual, lo que demuestra la urgente necesidad de actualizar la educación sexual en las instituciones educativas del país, según el coordinador del Centro de Denuncias de VIH-Sida y Derechos Humanos. Y el Ministerio de Educación, si bien es cierto, tiene dentro de su malla curricular el tema de educación, no es una información actualizada, no es una información que tenga una base científica. Y la ley 3940 le exige que la información que se baje sea actualizada y que tenga base científica, para que permita que esta información sea una información realmente veraz, al cual es el que tiene derecho todo ciudadano, ¿verdad? Desde la aparición de la enfermedad en nuestro país en 1985, fueron diagnosticadas 18.247 personas con VIH. Los números realmente son muy alarmantes y siempre pasa que pensamos que no nos va a pasar nunca, pero no es así, chicos. Esto realmente se nota una falta de educación en la escuela, en la familia. ¿Ustedes también ven esto? Sí, lo bueno es que cuando uno se hace controles, Jorge, y lo digo por experiencia propia, cuando fui al ginecólogo siempre te piden todos, que te hagas todos los estudios. Y en los estudios te pide, por lo menos a mí, el VIH, que es lo básico, que tenés que controlarte. Yo creo que para prevenir, si uno va a tener relación, va a intimar con una persona, ya sea su pareja o no, tiene que prevenir, tiene que tratar o de hablarlo, o si es su pareja, bueno, ¿qué les parece si hacemos juntos un estudio? Yo creo que hay que ser claros, porque es una enfermedad que te lleva a la muerte. Y claro, y para llegar justamente a eso de hablar con la pareja sobre los sistemas de prevención hay que instruirse, porque si no estás instruido, difícilmente puedas hablar del tema y estés al tanto de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Claro, y de hecho también que suele pasar que de repente, bueno, hay encuentros de repente casuales y bueno, algunas personas no piensan en el momento, pero que de hecho es algo que uno tiene que tener siempre en cuenta porque uno nunca sabe con quién puede encontrarse, si es que está teniendo o no esta enfermedad de VIH-Sida. Y en tiempos del poliamor y todo esto que suena bastante divertido, muy poco se habla del VIH, por eso estamos con Fermín Sosa del PRONACIDE. Bienvenido a Periodismo Joven y también para hablar de algo que poco se habla, hay que decirlo. Gracias por la invitación. Y en realidad, cuando más se hable de la infección con VIH, es mucho mejor. O sea, es muy importante recordar que la gran mayoría de las personas que viven con VIH se han infectado a través de una relación sexual. Y recién nos decía que no hay contagio, hay infección. Contanos esto ya para empezar, transmisión. En realidad tenemos que entender que el VIH es una infección crónica hoy día. ¿Qué significa que es una infección crónica? Que es una infección que se puede tratar y que se puede vivir y convivir lo más normal posible con el VIH. El VIH tiene fluidos muy específicos que pueden incidir en el riesgo de transmisión. Sangre, semen, líquido preseminal, secreciones vaginales, leche materna, son los únicos fluidos con los cuales puedo entrar en contacto y que impliquen un riesgo de transmisión. Cuando hablamos de contagio, hablamos de la posibilidad de que muchas personas, solo por convivir en el entorno social de una persona, puede infectarse o puede enfermarse de eso. En cambio, con el VIH tenemos que entender que solamente puedo recibir o solamente puedo pasar
el VIH a través de un contacto íntimo e inmediato con una persona que tiene el virus. Recién hablábamos de la población juvenil, pero a nivel país es muy alarmante. ¿Cuántas personas aproximadamente se están hoy por hoy transmitiendo, infectando? Y es otra de las cosas que tenemos que aclarar. Recién estábamos escuchando en el informe de que entre 3 y 4 personas se están infectando. En realidad son entre 3 y 5 personas las personas que están siendo diagnosticadas. Eso es lo que sabemos como Ministerio de Salud, entonces tenemos que hablar correctamente. En realidad no sabemos cuántas personas se están infectando. Lo que sí podemos comprobar científicamente es que el nivel de diagnóstico es entre 3 y 5 personas por día a nivel país. Y a nivel país ya hablábamos también del nivel de diagnóstico. No solamente en Central se está llevando a cabo justamente, sino también en el interior del país, en muchos lugares, porque decía a nivel país entre 3 a 5 diagnósticos. Así mismo. Y tenemos que tener en cuenta que se descentralizó los servicios que atienden a las personas que viven con VIH. Anteriormente estaba centralizado. Yo si quería saber si tengo o no tengo el VIH tenía que venir hasta Asunción, específicamente tenía que venir hasta la CIMED. Hoy no. Si quiero saber mi estado serológico, en todos los servicios de salud dependientes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, tengo la posibilidad de solicitar yo personalmente la prueba de VIH, porque la ley 3940, que es una ley marco, nos habla de que se exonera. Nadie me puede pedir, para yo hacerme la prueba, tiene que ser gratuito establecimiento público de salud, tiene que ser voluntario, nadie tiene por qué solicitarme a mí, tiene que ser confidencial, la prueba es confidencial, no puede nadie decir si vino a hacerse o no vino a hacerse, y mucho menos hablar de qué diagnóstico tengo, y tiene que ir acompañado de un proceso de consejería, que es el proceso por el cual yo evalúo posibles situaciones que inclusive puedo no tener en cuenta, puedo no percibir un riesgo de infección, porque yo estoy con una pareja estable, porque mi pareja estable no tiene ninguna apariencia. Entonces, hoy tengo que saber que si mantengo relaciones sexuales, yo me puedo estar infectando con una o con un grupo de infecciones de transmisión sexual. Por eso, me parece súper bien que hablemos también de las medidas de prevención. ¿Cuáles son las posibilidades? Las medidas de prevención son abstinencia, que es difícil, especialmente cuando hablamos de la población joven, hablar un poco de abstinencia, pero debemos de hablar la pareja estable y única. Pareja estable sabemos que es mi pareja con quien regularmente mantengo relaciones sexuales. Que ahí entra en juego también la fidelidad, que es otro punto muy importante. Muchas veces mi pareja estable con quien no uso preservativo no es la única. Y con relación a esto hay mucha información cruzada que causa justamente confusión. Decía usted, con preservativo no se transmite el virus, por ejemplo, es algo que podemos aclarar. Y otra cuestión, ¿a través del sexo oral se transmite o no? El preservativo te protege en un 98%. ¿Qué significa eso? Que si vos usas correctamente el preservativo te protege en 98%. Pero va bajando. Tengo que saber que ya incluimos el preservativo para la penetración vaginal, ya incluimos el preservativo para la penetración anal. Nadie incluye el preservativo para el sexo oral. Y el sexo oral implica también un riesgo, porque yo puedo entrar en contacto. Si le hago a un varón sexo oral, entro en contacto con un semen o líquido preseminal. Si le hago a una mujer, con líquido preseminal. Si tengo lesiones en la boca, tengo una vía de entrada para el virus. En caso que no existan lesiones, entonces no hay ningún tipo de riesgo. Por eso cuando hablamos de riesgo, no hablamos de certeza. Porque yo puedo mantener relaciones sexuales con una persona que tiene VIH. Tiene que darse ciertas condiciones para que yo pueda realmente infectarme con el virus. Y eso significa que tiene que haber una lesión. Por eso una persona que tiene virus, que yo entre en contacto con su sangre, pero tenga la piel intacta, yo no me voy a infectar con el VIH solamente por tocar la sangre infectada con el VIH. A no ser que tenga una lesión. Esa lesión va a ser una puerta de entrada para el virus, y esa lesión también va a ser posible que yo me pueda infectar con el VIH. Y los avances también fueron cambiando la investigación y además los alcances y la medicina. ¿Cómo hoy por hoy se trata una persona con VIH? Anteriormente una persona llegaba a ser diagnosticada y necesitaba tener cierto nivel de defensa o cierto nivel de infección viral para iniciar la terapia antirretroviral. Hoy una persona que llega al servicio público de salud
independientemente de su nivel de carga viral, que es se mide el nivel de virus circulando por la sangre y el nivel de defensa del organismo, independientemente a eso, se conversa con el médico, se decide y se inicia la terapia antirretroviral. Entonces se lleva o se llega a un nivel en donde es el ideal de toda persona que tiene VIH. ¿Cuál es el nivel ideal? Una persona que tiene carga viral indetectable, significa casi nulo el nivel de virus que circula por sangre. CD4 normal, que es el nivel de defensa óptimo, y que no tenga ningún tipo de infecciones oportunistas. Infecciones oportunistas son aquellas infecciones que aprovecharon mi bajo nivel de defensa y que eso me genera enfermedades, me genera signos y síntomas. Entonces eso, una persona que tiene VIH, desde el momento en que ingresa al sistema, desde el momento en que llega para el diagnóstico, desde que llega a la consejería, se le explica eso. Se le explica que una persona puede tener una vida lo más normal posible. A veces una persona que no tiene VIH tiene menos calidad de vida que una persona que tiene VIH. Una persona que no tiene VIH no desconoce su nivel de defensa. En cambio, una persona que tiene VIH sabe cuánto tiene CD4 y sabe cuándo evitar ciertos ambientes donde haya posibilidad de infecciones oportunistas que puede acarrear lesiones en su organismo. Y estas personas que tienen justamente un índice casi nulo de este virus del VIH también son portadoras de igual manera que las demás personas, ¿verdad? ¿O hay alguna diferencia? En realidad, yo al infectarme con VIH tengo VIH. El VIH ya no deja mi organismo. Es decir, ya va a estar para toda la vida. Lo que yo no puedo seguir hablando en este tiempo, después de 40 años de saber sobre el VIH de portador, no hay portadores. Son todas personas viviendo con el VIH. Lo que sí se puede conseguir es que baje a un nivel mínimo el nivel de virus circulando por la sangre. Inclusive en esa etapa podemos pensar en la procreación sin riesgo de infección de la madre al hijo. Y hace rato me llamó la atención una palabra que utilizó, más bien la frase. Decía que la persona con VIH puede mantener relaciones sexuales con cuidado, lógicamente, si no le quiere transmitir a su pareja o a otra persona. ¿Conoce algún caso de una persona con VIH que tiene relación con otra y no le transmitió la enfermedad? Muchísimos casos. Con cuidados. No, muchísimos casos tenemos de personas que en una misma pareja tenemos mujeres que tienen VIH, sí, y sus varones no. Bueno. Tenemos varones que tienen VIH y sus mujeres no. Tenemos varones que tienen VIH y sus varones no. En los casos de los hombres que tienen sexo con otro hombre. Tenemos que recordar que una persona con VIH tiene el mismo derecho que cualquier otra persona a mantener relaciones sexuales, porque es parte de la persona. Lo que sí tiene que saber es que si yo tengo VIH, no me protejo, no solamente le estoy arriesgando a los demás, porque si yo tengo relaciones sexuales con otra persona, que yo no sé si tiene o no tiene VIH, me va a cargar más virus dentro de mi organismo, que va a hacer que cargue más pronto el nivel de carga viral, que va a hacer que baje más pronto mi nivel de defensa. Me tengo que proteger por mí. Si no tiene VIH, le puedo pasar, pero puede tener otras infecciones que en su caso puede no desarrollar o levemente desarrollarla. En cambio, yo al tener bajo nivel de defensa, desarrollar y hacer estragos dentro de mi organismo. Y eso también se habla poco, sífilis, por ejemplo, y tantas otras enfermedades de transmisión sexual. Hay muchísimos casos. Tenemos un alto índice de sífilis a nivel país, tenemos un alto índice de virus del papiloma humano, de herpes genital. Son infecciones que de repente nuestros jóvenes se están iniciando muy tempranamente. Nuestros jóvenes están iniciando entre los 11 y 12 años. Bajísimo. Sin acceso a salud, porque no pueden ir a solicitar nomás preservativo, y si solicitan no se les brinda. Y que es muy importante que el sistema de salud también tenga servicios amigables, sin servicio de salud en el caso de tener algún tipo de ITS, porque tenemos que recordar que la sífilis es una infección de transmisión sexual. Si yo no me fijo, yo puedo pasar por varias etapas hasta tener los signos y síntomas. Meses pueden pasar antes de que yo me pueda dar cuenta que estoy con una sífilis.
Y hablando con de VIH HPV. nuevamente, ¿cuáles son las principales consecuencias con las que una persona se da cuenta, bueno, tengo que verme? Yo puedo pasar años sin darme cuenta. Yo Y puedo también pasar sin años. detectarse en los análisis. Hoy los análisis, los métodos diagnósticos se han mejorado. Anteriormente eran 6 meses el periodo de ventana, el periodo en el cual ni siquiera por los métodos diagnósticos podíamos saber. Hoy los métodos diagnósticos utilizados a nivel país hablan de un periodo de entre 22 días y 2 meses. Si yo tuve una situación de riesgo, yo tengo que empezar a protegerme y a cuidarme. Pero me tengo que hacer un control en el momento para descartar una infección anterior. Porque si yo en el momento me hago la prueba y me da reactivo, significa que yo ya estoy con el virus, significa que yo estoy arriesgando a la otra persona. Si me da no reactiva, entonces hago un seguimiento por lo menos hasta los 3 meses. Hablaba hace rato y volviendo al tema anterior de las parejas en donde una o las dos están infectadas. ¿Hay terapias de ayuda? ¿A dónde pueden acudir estas personas como para poder sobrellevar esta situación de pareja? Y nosotros como Pronacida tenemos lo que se llama servicios de atención integral, los SAI, servicios de atención integral. El VIH es interesante porque afecta biológicamente porque baja el nivel de defensa. Pero el VIH no solamente afecta biológicamente, o sea, no solamente necesitamos médicos, afecta psicológicamente. Entonces necesitamos también todo un equipo de trabajo. No me afecta solamente a mí en caso de tener VIH, afecta a mi entorno social. O sea, si la gente sabe que yo tengo VIH, inmediatamente van a decir que mi señora tiene, que mis hijos tienen VIH, y puede no ser así. Y algo muy importante porque también hay mucho desconocimiento en la educación. No sé si ustedes tuvieron experiencias positivas con los colegios, con las escuelas. Mientras seguimos viendo estas imágenes, ¿ustedes recibieron educación sexual vinculada al VIH en los colegios? De hecho que yo recuerdo que sí hubo una clase por lo menos de educación sexual, pero claramente nunca esto se profundiza lo suficiente como para que los chicos entiendan realmente, porque creo, y si no me equivoco, es en 6º grado que yo tuve esta clase, pero creo que fue la única vez. Y después, ya en secundaria, que justamente es cuando los chicos empiezan a iniciarse en la vida sexual, como que no hay esos recordatorios y esas clases que realmente te brindan las herramientas para que uno sepa realmente a qué consecuencias se está arriesgando. Yo recuerdo que en el colegio tuvimos visita de profesionales, por llamarlo así, que nos hablaban del tema, pero por eso hacía la consulta hace rato de que hay mucha información cruzada que después causa confusión. En ese momento recuerdo perfectamente que esta persona nos decía que el VIH se transmite aunque use preservativo. Bien nos explicaba hoy el invitado que en un 98% te protege, no 100% evidentemente, pero por eso decía que cuando uno va creciendo y después en la época de la información en donde podemos buscar, informarnos por nosotros mismos, tal vez acudir también evidentemente a un profesional, son mitos que después se van derrumbando. Y uno se imagina que también con la proliferación de aplicaciones, de redes sociales, también de fiesta y mucha más libertad, que uno se imagina en los años 60, 70, la liberación hippie, pero realmente hoy el alcance tecnológico hace que mucha más gente esté con otra. En realidad, la educación sexual, muchas veces los padres se niegan a que los hijos accedan en el colegio, en la escuela. En cambio, les facilitan medios masivos de comunicación en los cuales también reciben informaciones sexualizadas. Todos nuestros niños tienen teléfono, todos nuestros niños tienen grupos de WhatsApp. Lo que más llega al grupo de WhatsApp, ¿qué es? Pornografía, seguramente. ¿Y qué es eso? Es información sexualizada. Lastimosamente es una información sexualizada negativa, porque no es la realidad. O sea, si yo intento repetir lo que hacen en el video, lo más probable es que yo no pueda. Entonces tengo que entender como papá y como mamá que cuando mejor o mayor seriedad se tome la educación sexual, mucho mejor vamos a estar evitando infecciones, embarazos no deseados. Y hay muchas personas que viven en silencio con esta enfermedad, lógicamente, porque así como mencionaba hace un rato, cuando se sabe que una persona está con VIH, con esta enfermedad, ya se piensa directamente en que la mujer también está con la enfermedad, que el hijo también fue transmitido. Ahora,
Si la persona decide guardar ese secreto, no comentar ni con la pareja, pero tomar la precaución de cuidarse porque sabe que inclusive él se puede hacer mal, ¿cuáles son los síntomas o las alertas que la pareja puede visualizar como para decirle qué te pasa, hacete un control? Y también esa persona estará en alerta. No hay. No hay. A tu pregunta bien concreta, no hay. Lo que sí tenemos que entender es que por la ley 3940, ni siquiera mi pareja me puede pedir la prueba para VIH. O sea, nosotros tenemos de repente inconvenientes cuando vienen parejas a exigir el resultado de su pareja. O padres a exigir el resultado de sus hijos. O hijos a exigir el resultado de los padres. Tenemos que recordar que la ley 3940 nos habla de confidencialidad. Al hablar de confidencialidad, nosotros tenemos que entender que no puedo comentar si se hizo la prueba o no se hizo la prueba, y mucho menos el resultado que salió a esa prueba. Y antes de cerrar la entrevista, algunas recomendaciones prácticas para que la gente joven nos ve a través de internet, a través del cable, en el interior. ¿Qué le recomendaría a la gente, obviamente, además de cuidarse? En realidad, buscar informaciones correctas, concretas y actualizadas. Hablar con el médico. Creo que tenemos que cambiar un poco esa mentalidad de que solamente cuando estoy enfermo tengo que ir al médico. Tenemos que buscar una medicina preventiva, ir al médico, hacernos nuestros controles. En el caso de las mujeres, culturalmente es más fácil porque más fácilmente se van a los médicos. En cambio, el varón, muy poco va el varón al médico, se va solamente cuando le duele. Y eso tenemos que ir cambiando. De chiquitos, de jóvenes, tenemos que ir al médico para conservar nuestra salud, no para curar. Licenciado, muchas gracias por haber venido y por el tiempo, y ojalá que se repita esta charla. Cuando quieran, muchísimas gracias por el espacio.